Bueno, buenas tardes a todos. Somos puntuales, 15:30. Vamos a intentar hacerlo un poquito más corto. Yo creo que en una horita habremos terminado. Por la tarde vamos a tener solamente una visión del auditor y del asesor, después de todo lo que hemos visto con la propia agencia tributaria, que nos ha dado la razón en todos los puntos que asesoramos y desde hace ya 4 años. Y abogados, que también estamos alineados completamente con ellos. Vamos a ver, un debate que le he llamado Visión del auditor y asesor, los 20 errores críticos, ¿no? En estas más de 350 auditorías y asesoramientos que llevamos de la compleja ley antifraude. Lo primero, para los que aún no nos conocéis, que sepáis que somos auditores certificados informáticos por ISACA, nuestros informes tienen validez internacional. Y sobre todo importante también que somos peritos judiciales informáticos. Trabajamos para la Administración de Justicia, entre otros, pues en juicios de RP, si un proyecto fracasa y el cliente te demanda, o al revés, tienes que demandar al cliente, de diferentes RPs, proyectos, etcétera. Es importante que nosotros somos auditores de software. Si nuestra definición sería auditores de software fundamentalmente, porque nosotros auditamos la mayoría de leyes que le aplican a un software. Por ejemplo, lideramos la digitalización certificada de facturas en España. Sabéis que esto es, yo tengo la factura en papel, le hago una fotografía, la puedo recortar y ahora ya puedo destruir las facturas recibidas en papel. Nosotros, casi todas las que están homologadas en España, han trabajado de los últimos 10 años, prácticamente todas han trabajado con nosotros. Lideramos también algunas cuestiones con la francesa, la NF525. Lideramos la auditoría de software de receta médica privada electrónica. Los software de las clínicas privadas que necesitan la homologación trabajan la mayoría también con nosotros. Y bueno, otras estándares como la 27001 y en algunos casos muy importante la 42001 de inteligencia artificial, que cada día va a venir más y más os va a afectar, ¿no? Después hacemos auditorías a medida, obviamente, y es importante subrayar que lo que nosotros queremos transmitir hoy es cómo se debería hacer una auditoría y un asesoramiento en la compleja ley antifraude, cómo lo hemos hecho en las 350 empresas de desarrollo que ya trabajan con nosotros y que siguen trabajando. Cada día tenemos más empresas, más clientes. Y sobre todo, pues hacer un repaso a los 20 puntos que la mayoría de nuestros clientes no aprobaban a la primera, por así decirlo, ¿no? Eran temas que había que resolver. La primera cuestión que esta mañana los que habéis asistido creo que tiene que haber quedado ya muy claro es que Verifactu, ahora lo veremos, es solo una pieza de la compleja ley. La compleja ley antifraude, un segundito, perdón, perdón. La compleja ley antifraude tiene que ver, como luego veremos, con el reglamento, las facturas, etcétera, etcétera, pero tiene mucho que ver también con todo el resto del software, es decir, prefacturación, albaranes, facturas borrador, facturas pro forma, cobros, cartera, contabilidad, pedidos de proveedor, pagos, movimientos de stock, al final todo lo que tiene un reflejo en la contabilidad. Esto es importante porque te pueden sancionar no solo por no cumplir con Verifactu, sino también porque tu software permita, por ejemplo, hacer desaparecer elementos prefacturables. Por ejemplo, en un restaurante, si el software permite eliminar pre-tickets, prefacturas, facturas pro forma, factura borrador, permite eliminarlas y que desaparezcan, esto es sancionable. De alguna manera, la conclusión es, no solo cumpliendo Verifactu, ni mucho menos, tienes el software garantizado anti-sanciones, ¿no? El marco legal de la ley antifraude es muy complejo. No solo todo lo que llevamos ya vivido desde el año 2021 hasta hoy, todos los cambios de leyes, normativas, validaciones, etcétera, sino porque ahora se va a cruzar con la ley Crea y Crece, que entendemos que antes de verano habrá salido. Sabéis que la ley Crea y Crece es facturación B2B y recepción del pago por parte del cliente. Ley del IVA, Real Decreto 1619 de 2012, un Real Decreto de facturación, es decir, cómo se hacen las facturas en España, qué implicaciones tienen. ¿Esto es ley antifraude? No. Pero si no sabéis hacer facturas en España, el 99,9% de nuestros clientes no sabían hacer facturas. Cuando digo que no sabían, es que no todos los casos los hacían bien. Por ejemplo, facturas rectificativas de Rappel, no los hacían bien. O facturas rectificativas porque no cumplían ciertas cuestiones
del Real Decreto 1619. Luego veremos que nosotros no es que auditemos el 1619, pero sí la mayoría de cuestiones que nos aplican para la ley antifraude. El reglamento y la orden ministerial, por supuesto. Verifactu. El suministro inmediato del IVA. Claro, otra ley que nos aplica, sobre todo para excluir la parte de la ley antifraude que es Verifactu. La factura electrónica, ahora mismo solamente en el sector público, pero de entrada pronto para B2B. Ticketbuy, Silicie, EIDAS. Claro, la identidad del usuario que entra. La identidad de la empresa que factura y que comunica facturas a Verifactu. Gestión de certificados. Bueno, veis que el marco legal es complejo, porque hay muchas normativas que rodean a vuestro software. Es importante también tener en cuenta que al final nuestra norma de auditoría, que ahora mismo tiene más de 220 controles y con más de 350 soluciones, tratan de que vuestro software, las empresas de desarrollo que generáis software, o bien una empresa privada que desarrolla su propio software, lo que tratamos de hacer es no solo garantizar la parte del reglamento y la orden ministerial que está relacionado con Verifactu, código QR, declaración responsable, sino también todo lo que tiene que ver con el resto de leyes que nos apliquen a la ley antifraude. Por ejemplo, que una factura emitida no pueda ser eliminada. Eso es muy sencillo, lo sabemos todos. La gestión de la fecha de la factura y otras muchas cuestiones, nosotros tratamos de ayudaros para que vosotros podáis estar al máximo posible tranquilo de sanciones. O, por ejemplo, cómo trabajar los elementos prefacturables, cómo trabajar los cobros, pagos a proveedor, albaranes, asientos contables. Todo esto lo trabajamos en nuestra lista de controles que actualmente tiene más de 220. Cuando nos contrata un cliente, o dicho de otra manera, ¿por qué si la homologación no requiere una auditoría de un tercero, así como la digitalización que os he dicho de escanear la fotografía de la factura y ya puedo romper la factura recibida en papel, sí que tiene un sello oficial de la agencia tributaria? En la ley antifraude es modalidad autocertificación, como sabemos. La empresa de desarrollo se autocertifica con la declaración responsable. ¿Pero por qué entonces tenemos 350 software de desarrollo trabajando con nosotros? Por la complejidad. Dos cosas, complejidad, número de leyes y ambigüedad sería la tercera cuestión que tenemos que meter encima de la mesa. Porque muchas veces la ley no está clara. Puede llegar a ser interpretable en función de qué tipo de software y qué funcionalidad ofrecéis. Nosotros trabajamos en 10 fases. La primera y segunda fase, por así decirlo, el pack, es donde tratamos de entender los casos de uso de vuestro software, el alcance. Es decir, mira, con 350 software podéis imaginaros que hemos visto prácticamente todo lo que se pueda ver. Software on-premise, cloud, cloud SaaS, verticalizado, TPV, transversal, para servicios, venta de activo, fabricación, todos los sectores. RPs de todos los colores y tamaños. Entonces, en estas dos primeras fases tratamos de entender cómo funciona vuestro software en todo el flujo de caja entrante y en todo el resto de funcionalidades que derivan en cobros, pagos, proveedor, recursos humanos, stock, albaranes, prefacturación, cobros, cartera, contabilidad, gestión de series, gestión de obligados tributarios, copias de seguridad, 230 controles. A partir de aquí pasamos a la fase 3 y 4, donde le decimos al cliente todo lo que tiene que cumplir. A veces de estos 230 controles, por ejemplo, si el software no tiene contabilidad, pues hay 10 que no le van a aplicar. Tenemos en torno a 10 controles que van a fortalecer y a garantizar que la parte de contabilidad cumple con la integridad, no alterabilidad, conservación, etcétera, etcétera. Las 4 primeras letras de la ley, del artículo 201 bis. En la fase 5 y en la fase 6, el cliente, las empresas de desarrollo o que quieren de alguna manera que alguien les audite su software, por las graves sanciones, obviamente, solicitamos evidencias de cumplimiento de todos estos controles y los revisamos uno por uno. En esa revisión de controles tratamos de que esas evidencias de cumplimiento sean lo más objetivas posibles, porque estas evidencias las vamos a guardar en vuestro expediente y en el caso que tuvierais cualquier inspección o en cualquier situación, lo que vamos a hacer es hacer un informe para
la agencia tributaria o para el juez, en el caso que fuera necesario, oye, este software cumple con todo esto. ¿De acuerdo? La fase 7, como ahora vais a poder ver, es que, ok, habéis hecho todo lo que hemos considerado fundamental para cumplir con la ley. Claro, estos 230 controles, ¿de dónde salen? Por un lado salen de la orden ministerial y el reglamento de la ley antifraude, las FAC y toda la documentación que nos intercambiamos con la agencia tributaria, incluido todas las conversaciones oficiales o extraoficiales que tenemos con la agencia tributaria, más toda la experiencia que estas más de 4.000 horas con empresas de desarrollo como la vuestra nos ha dado en los últimos años. Entonces, una vez habéis superado estos controles, pasamos a la fase 7, que es un test de Verifactu. Esta mañana lo comentaba cuando estaban aquí, creo que los abogados. Ninguna empresa de desarrollo lo ha superado a la primera. De hecho, la agencia tributaria esta mañana decía, oye, estamos sorprendidos de la cantidad de errores que se están generando en Verifactu. Nosotros tenemos un 99,999 de éxito. Nuestros clientes, una vez han superado los controles y este test de Verifactu, pueden estar tranquilos que la tasa de errores es bajísima, casi despreciable. Entonces, una vez superáis este test Verifactu, hacemos una revisión final con el cliente y os entregamos una certificación privada, definitiva, para que podáis estar tranquilos de que vuestro software ha pasado un complejo control de auditoría, tanto de evidencias como de test Verifactu. Y por último, os damos la oportunidad, por así decirlo, la posibilidad de publicar vuestro caso de éxito. De hecho, si os vais a leyantifraude.com, que es, como sabéis, es nuestra web referente, líder, si os vais a casos de éxito, vais a ver una muestra de algunas empresas que se han homologado con nosotros, tanto en digitalización certificada como en la ley antifraude. Nosotros trabajamos con la agencia tributaria hace ya 10 años. Entonces llevamos varias auditorías que afectan a la ley, a la agencia tributaria, no solo la ley antifraude. De hecho, ahora luego entraremos en leycreaycrece.com, donde os comentaré un poquito la nueva ley Crea y Crece que viene y que se solapa o va a coincidir con Verifactu. Entonces, en esa última etapa, vuelvo otra vez a la presentación, en esa última etapa, la fase 10, si vosotros estáis de acuerdo, no solo os publicamos como caso de éxito, sino que grabamos una videoentrevista de cómo ha ido el proceso y cómo habéis mejorado vuestro software con nuestra auditoría, porque en realidad nos lo dicen muchos clientes, que no solo se mejora el cumplimiento de la ley antifraude, sino que además nos acaban diciendo que ahora su software es mejor, es más robusto, más fiable, más seguro. Y lo promovemos por nuestro canal YouTube, redes sociales, con más de 30.000 seguidores, gratuitamente, sin coste añadido para vosotros, donde me consta que muchos clientes nuestros están obteniendo obligados tributarios. Dicho esto, nuestras 10 fases de auditoría, es importante también saber que trabajamos con los principales despachos de abogados. Por ejemplo, para tres cuestiones fundamentales. Una, todo lo que tenga que ver con los contratos que firmáis con vuestros clientes. Muchos de vosotros, no sé cuántos, pero muchos no tenéis contratos que hayan sido supervisados por auditores o por abogados. Os podemos ayudar en esto. Y también, aunque se sale un poco de la ley antifraude, si tuvierais cualquier conflicto con cualquier cliente, podemos ofreceros servicios legales que cubran vuestras necesidades. Esta certificación privada, os entregamos un logo, os publicamos como caso de éxito y tendréis un vídeo especial hablando de vuestra certificación. Además, nuestros clientes, también es importante decir que les entregamos un código fuente de Verifactu demo. Es una demostración que a vuestros programadores les sirve a veces como consulta. Es decir, oye, ¿cómo se hace la factura R1? Pues este código fuente os sirve. Esto me enlaza con que nuestros clientes tienen acceso
a la zona privada de nuestra web, que es este candadito. Una de las pestañas que entregamos es toda la gran parte de la documentación desarrollada por nosotros con la ayuda de la agencia tributaria, que va desde la gestión de errores, control de contabilidad, aclaraciones para desarrolladores, cómo se hace una declaración responsable, que no es tan trivial, cómo se gestiona la validación de emisor y receptor, en fin, una serie de documentación que trabajaremos con vosotros en el caso de que lleguemos a una colaboración. El siguiente punto que es importante es que nosotros trabajamos 12 meses. Cerramos colaboraciones con vosotros de 12 meses. ¿Por qué? Porque digamos que las primeras semanas hasta que os entregamos la certificación privada, vosotros no habéis podido aún avanzar en vuestro cumplimiento, porque nosotros primero necesitamos entender vuestro software. Después tenéis en torno a 11 meses para desarrollar y cumplir con todo lo que nosotros os hemos dicho. En esos 12 meses tenéis acceso a la zona privada y a las actualizaciones de toda la ley. Cada vez que sale alguna modificación en la ley, os lo publicamos, os explicamos lo que involucra, de manera que estáis al día constantemente en esta ley que va cambiando cada mes. Y por otro lado, muy importante, ahora hablaremos de esto, tenéis a coste cero la ley crea y crece en cuanto se publique entre 1 y 2 meses según lo que nuestras fuentes. ¿De acuerdo? De manera que, ¿por qué? Porque nuestros clientes lo que nos decían es, oye Luis, las dos leyes obligatorias, ley antifraude, leyantifraude.com y ley crea y crece, leycreaycrece.com, queremos cumplir las dos leyes. Y pensamos, si nuestros clientes cumplen con la ley antifraude, en la modalidad de plataforma pública, la ley crea y crece no va a ser muy complicado. Entonces, lo hemos incluido a coste cero. Por otro lado, hemos hablado del listado privado de empresas y tengo un diagrama que os estoy compartiendo para que un poco reafirmemos la complejidad de la ley antifraude. Recordar que la ley antifraude se publica en octubre de 2021, donde ya han habido sanciones antes de la aparición de Verifactu a empresas cuyo software, su desarrollo software, permitía llevar contabilidad o caja B o facturación en paralelo. O modificar la contabilidad, ocultarla, llevar dos contabilidades. ¿Esto es Verifactu? No, no es Verifactu. Esto tiene que ver con las tres ramas que cubre la ley antifraude, que si no habéis ido esta mañana, os la recuerdo. La rama de contabilidad. Todo lo que tenga que ver con la contabilidad es sancionable por la ley antifraude. La facturación, efectivamente. Prefacturación, facturación, albaranes, facturación, facturas de borrador, facturas pro forma, prefacturación y facturación con Verifactu. Y la tercera pata, la gestión. Que yo no pueda hacer desaparecer stocks, movimientos de almacén, pagos a proveedores. Todo eso está dentro del paraguas de la ley antifraude y en vigor desde octubre del 21. Además, el problema de estas cuestiones es que no están reguladas. Así como Verifactu, tenemos clarísimo qué tengo que hacer más o menos. ¿Hay alguna cuestión gris por ahí? En la parte de contabilidad y en la parte de gestión y en la parte de prefacturación no es tan claro, porque nadie nos dice cómo exactamente tenemos que hacer. Nosotros sí os lo vamos a decir, obviamente con nuestros 230 controles. Por otro lado, tenéis aquí el reglamento 1619 de 2012, como decía, absolutamente fundamental. Yo siempre digo a nuestros 350 clientes, el Real Decreto 1619 es la licenciatura o ingeniería. Si tú no sabes hacer facturas, ¿cómo te vas a plantear hacer la ley antifraude? Es absolutamente imposible, porque Verifactu necesita que tú sepas hacer facturas rectificativas. Si tú no indicas qué facturas estás rectificando y tu factura va en otra serie, es imposible hacer una factura rectificativa. Pues yo diría que el 80% de nuestros clientes o más no cumplían con todo esto. Ese Real Decreto es fundamental. Y luego viene la quinta pata, la quinta letra, que es aquí sí es ya Verifactu, el reglamento. Por tanto, los clientes que a veces nos habéis dicho, yo cumplo con Verifactu, yo tengo contratado una API y ya estoy tranquilo. Grave error, porque el Verifactu es solo una pieza de lo sancionable. ¿Vale? Perfecto. Una vez explicado esto, también es importante hablar de las sanciones. Tenéis en nuestra web una calculadora de sanciones, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar y me lo llevo a la web, donde vosotros podéis simular
porque es que esto es muy importante. A veces no tenemos claro cuánta sanción nos podría aplicar. Pues, por ejemplo, imaginémonos, aquí está dividido en la sanción al fabricante y la sanción al obligado tributario. Imaginémonos que yo tengo, no cumplo durante un año y tengo 100 implantaciones. Claro, mirar cómo están modificándose los números, ¿no? O sea, las sanciones son muy grandes. Por otro lado, tal y como hemos hablado, tenéis dos portales líderes. Ambos son nuestros portales donde periódicamente vamos a ir publicando y ofrecemos nuestros servicios de auditoría y asesoramiento. Leyantifraude.com y leycreaycrece.com. Las dos leyes van a ser obligatorias para todos los software que emiten facturas. Recordarlo. ¿Y cuál es la diferencia? Tengo esta tablita que muchas veces he mostrado. La ley antifraude está orientada al fraude, es decir, a evitar cajabeo o facturación en paralelo. Es del Ministerio de Hacienda. Mientras que la ley Crea y Crece, obligatoria a todos los software que emitan facturas B2B, con destinatario, está gobernada por el Ministerio de Economía y no trata tanto de buscar evitar el fraude, sino reducir los tiempos de pago. No me voy a extender mucho en esto. Las dos leyes son en paralelo, son obligatorias y tendréis que comunicar a ambos mundos, a Verifactu y a la ley Crea y Crece. Según lo que hemos comentado, está a punto de caer ya la ley Crea y Crece. Por otro lado, recordar que Verifactu funciona en dos capas. La primera capa es siempre la generación de los XML, la segunda capa la comunicación. No voy a entrar mucho más en esto. Sabéis que ahí está el tema del certificado electrónico y muchas otras cuestiones que hablamos con nuestros clientes. Y sin más, me voy a lo más importante, que es los 20 errores más habituales que tienen nuestros clientes. Que al final nuestros clientes, como sabéis, son empresas de desarrollo fundamentalmente, de software de facturación. Perdón. El primer error es ignorar las consultas vinculantes de la agencia tributaria. Nosotros, nuestros clientes, les mantenemos constantemente informados de las conclusiones más importantes que se derivan de las consultas vinculantes, que no son las FAQ de la agencia tributaria, son consultas vinculantes. Sabéis que una consulta vinculante de la agencia tributaria es un pronunciamiento oficial de la DGT, Dirección General de Tributos, que interpreta cómo debe aplicarse la normativa. De hecho, aquí tengo una de las, a ver si puedo navegar, tenía preparado una de las consultas vinculantes, que lo hemos tratado esta mañana, y es el concepto de transacción, ¿no? La ley dice que será sancionable aquel software cuyas transacciones puedan ser alteradas, transacciones registradas puedan ser alteradas incumpliendo la legalidad. Pues aquí hizo la explicación lo que se suponía que era una transacción, porque no estaba claro que era una transacción. Más o menos, una transacción es cualquier anotación contable, cualquier gestión de pagos y cobros, cualquier gestión de personal, gestión de stocks, todo esto dentro de la ley antifraude. Afortunadamente, nuestros clientes tienen acceso a toda esta información. El evitar o no tener acceso a las principales consultas vinculantes sería el primer error grave, porque si tú no tienes esto, no vas a saber que tú tienes que proteger los stocks de tu almacén. Tú no puedes hacerlos desaparecer o modificarlos una vez ha entrado el material sin razón alguna. Eso es sancionable. O los pagos a un proveedor, hacerlos desaparecer o modificarlos. Hoy anoto 1000, mañana pongo 100. Eso es sancionable. ¿Vale? El segundo error es tener validaciones incompletas. Nosotros tenemos, no os lo he dicho, en nuestros controles están divididos en categorías. Hay una categoría que le llamamos prevalidación. ¿Qué es prevalidación? Mejor dicho, le llamamos reglamento, que lo que busca es la prevalidación. Es decir, que antes de yo emitir, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos que las facturas de nuestros clientes y la comunicación con Verifactu sea fluida. 0 errores. De hecho, la agencia tributaria esta mañana decía que están sorprendidos de la cantidad de errores que existen. Esos no han trabajado con nosotros, seguro.
Y están en el punto de mira, ya lo he dicho. Están ya hablando con los que tienen tantos errores a ver qué está pasando ahí. Entonces, nosotros intentamos dos cosas y lo conseguimos. Que las facturas salgan perfectas, es decir, que si, por ejemplo, el recargo de equivalencia esté alineado con el IVA, porque si no, ¿por qué? Porque si no me van a rechazar luego el XML de alta. Y que la comunicación y los XML no tengan o tengan la mínima tasa de errores posible. Lo he dicho antes, el 99,999 de éxito actualmente. El no tener las validaciones adecuadas antes de emitir la factura va a hacer que tu software falle a la hora de generar facturas e incluso y por tanto falle a la hora de generar Verifactu y por tanto esté generando facturas ilegales en España. ¿De acuerdo? Otro de los errores clásicos es que el software permita alterar asientos contables, cobros, pagos, stocks, sin razón aparente, ¿no? Que no exista o falta o ausencia de controles respecto a albaranes, pagos, asientos, falta de medidas de integridad, es decir, cualquiera puede entrar en esa base de datos y puede modificar lo que quiera y no deja rastro. Y bueno, alguna otra cosita más que... El cuarto error típico es no tener unas copias de seguridad, el reglamento lo dice, copias de seguridad seguras. ¿Y qué quiere decir seguras? En auditoría informática, copias de seguridad seguras tiene que ver con varias dimensiones. Por un lado, la integridad. Obvio, si yo estoy protegiendo mi software, lo estoy blindando, como me dijo un cliente una vez, estoy haciendo que mi software sea un búnker, ¿cómo no voy a proteger la copia de seguridad? Alguien la podría abrir, modificar la factura, la guarda otra vez y no, eso no puede ser. Y en disponibilidad, por supuesto, ¿vale? Esos son típicos errores que nuestros clientes tienen. Número de instalación mal gestionado. Esto nos ha llegado también casos incluso de APIs externas que hemos tenido que corregirles, que no estaban haciendo bien el número de instalación. Sabéis que un CIF viene identificado por el CIF del obligado tributario, el ID del software y el número de instalación. Si yo esos tres no los tengo bien controlados, tengo un problema. Además, sabéis que los números de instalación están ligados con el encadenamiento. Y en un momento del tiempo, si yo tengo una caída del sistema y lo tengo que recuperar, tengo que hacer cosas con el número de instalación. Y si tengo una solución SaaS, tengo que gestionar bien los números de instalación. Puede ser que sea por obligado tributario, por serie, depende. Esto es un error grave, sancionable, ¿vale? Contables masivos, pues un poquito grave esto, ¿no? No controlar cambios masivos de contabilidad, manipulación libre, no usar preasientos, todo esto lo trabajamos con nuestros clientes. Error 7, aunque parezca mentira, a día de hoy aún hay software que permite manipular las facturas emitidas. ¿Qué campos no puedo manipular de las facturas emitidas? Pues esto lo trabajamos con nuestros clientes, es obvio. Incorrecta gestión de errores, y me paro aquí un segundo, este punto es absolutamente fundamental. De hecho, en la zona privada que tenemos con nuestros clientes tienen un documento que explica toda la gestión de errores. Aquí está, este documento. Este documento está hecho con la propia agencia tributaria y habla de facturas rectificativas y anulativas. Claro, porque como hemos dicho esta mañana, esto no es tan sencillo. El error puede ser en la factura original, puede ser en los ficheros XML que crea el sistema. Entonces, yo tengo que actuar de una manera o de otra. Todos los errores tengo que subsanarlos. Muchas dudas tenéis en esto. Son todos. Excepto creo que es el 1002, no por memoria, 1002, de retraso en la comunicación. Todos los demás hay que subsanarlos. Entonces, pero yo no puedo manipular una factura ya emitida. Y tampoco puedo manipular el XML. La gestión de errores es un tema que es muy grave en nuestros clientes, al menos cuando llegan, luego ya no, obviamente. QR, pues parece también un poco increíble. El QR parece algo sencillo, pero no lo es tanto. Al menos nosotros nos encontramos con software que no lo está haciendo bien, ya no solo por formato, sino por posicionamiento, posibilidad de eliminarlo o no. ¿Qué cuestiones?
Gestión de actualizaciones y declaración responsable incorrecta. La actualización del software nada tiene que ver con las actualizaciones que no tengan que ver con el SIF. Esto es algo que no queda claro muchas veces. Nosotros os lo explicaremos y confeccionaremos el número de instalación, número de actualización, perdón, número de instalación. Y el número de actualización lo confeccionaremos adecuadamente para que solo afecte a la funcionalidad del SIF. Tanto si utilizáis componentes secundarios como si solo utilizáis un componente principal, ¿eh? La declaración responsable es lo mismo. Si utilizamos componentes secundarios hay que detallarlo, ¿vale? Bueno, son errores típicos. Hoy lo ha dicho nuestro compañero de la agencia tributaria. Errores por utilizar los servicios de desarrollo. O sea, esto no es posible. O sea, no es posible utilizar un servicio de desarrollo para comunicar factura real. Esto lo sabemos, pero tenemos que trabajarlo. De hecho, cómo se hacen demos y cómo se hace la formación, hay muchísimo desconocimiento. Hablo de demos a una empresa, se acabaron las empresas ficticias, cómo hago la formación a un trabajador dentro de mi empresa. Esto es algo que no se suele hacer bien. Declaraciones responsables erróneas, incorrecta gestión y conservación de elementos prefacturables. ¿Por qué esto? Además de porque lo dice la ley y porque están en la FAC y porque es así. ¿Cómo se hace fraude en España de facturación? Pues lo normal es que en un restaurante yo emito el pre-ticket, la factura nota de mesa, la factura borrador, la factura pro forma, la imprimo, la cobro y la borro. Eso no puede ser. O sea, no podemos permitir que eso se pueda realizar en vuestro software, porque eso es sancionable directamente. Tampoco podemos permitir que yo decida que mi software no factura y pienso que me olvido de la ley. No, no, no. Grave error. Tú tendrás que tener enlazado tus elementos prefacturables con tu software de facturación de alguna manera. ¿Vale? Continuamos. Cobros, cartera y contabilidad. Esta es otra de las cuestiones que hemos ido avanzando antes. Posibilidad de eliminar pagos, cobros, contabilidad. Eso no, alterar contabilidad ya registrada. Eso no puede ser. Nos lo ha dicho nuestro compañero también de la agencia tributaria esta mañana. Fijaros que esto nada tiene que ver con Verifactu, ¿no? Yo creo que lo tenemos claro. Estoy intentando ser ágil porque ya estamos todos un poco cansados, ¿no? De todo el día. Incorrecta gestión de impuestos. Lo ha dicho nuestro compañero también, Martín. Ha dicho, estamos recibiendo facturas con IVA al 20 y están investigando a ver qué está ocurriendo con ese software. Porque es que no puede ser que permitáis desarrollar facturas con un software que no existe en España. Cuando estamos hablando de facturas de origen nacional, claro, obviamente. ¿Ok? Todo esto lo hacemos en la prevalidación. Lo que os he dicho antes que prevalidamos cómo se emite la factura, pues está aquí. Gestión de series, lo mismo. Incorrecta gestión de series. Copias de seguridad o importación de facturas de otros sistemas. Hay ese gran desconocido. ¿Cómo importo facturas de un sistema que ha emitido? ¿Cómo consolido mis 8 tiendas que cada una tiene un TPV en mi software de RPG en la central? Hay muchas dudas al respecto. ¿Cómo puedo firmar contratos tanto con mis obligados tributarios, mis clientes, como con las APIs, de manera que yo tenga en ambas direcciones lo máximo cubierto? Esto es muy importante, muy, muy importante. El error 19, quizá no tiene el orden de importancia, pero sí que este es importante. Generar facturas cuando no deberíamos de poder permitir emitirlas. Lo hemos hablado esta mañana. Oye, hay que ser proactivo. Si el certificado electrónico no está en vigor, no deberíamos de permitir emitir facturas, porque es la madre de la ley antifraude, perdón, del reglamento de Verifactu. O, por ejemplo, estoy por el sí, pero no tengo otros controles para mi software de otras cuestiones que hemos hablado. Voy por el sí, pues me quedo, no tengo ningún problema, puedo usar el software que quiera. No, no, no. ¿Vale? Pues, bueno, yo creo que hemos estado 35 minutos, un poco repasando cómo trabajamos. Os aconsejo absolutamente, como siempre digo, bien nosotros o bien algún otro,
ojalá seamos nosotros, vuestros auditores, asesores, pero no os embarquéis, no lo dejéis, no os embarquéis a intentar cumplir esta ley desde vuestro punto de vista solamente, porque confluyen muchas leyes, muchas problemáticas y las sanciones son muy fuertes. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta que podamos intentar contestar. Voy a dejar de compartir mi escritorio para que se pueda ver un poco bien la pantalla. Fijaros que aquí Sergio Daranas pregunta esta cuestión, ¿no? ¿Y si el certificado del cliente ha caducado? Claro, es obvio para nosotros que tenéis que trabajar este tema. Dejar libertad y que el cliente esté 6 meses facturando sin comunicar, estamos hablando de Verifactu. Esto no es intolerable. O sea, es una dejadez, al menos como se dice en auditoría, detección o prevención, al menos detección, ¿no? Podemos decir, oye, tu certificado ha quedado obsoleto, ¿no? Bueno, simplemente agradecer vuestro tiempo. Como os decía, en leyantifraude.com podéis contactar con nosotros y cualquier duda estaremos encantados de poder ayudaros. Muchas gracias, espero que os haya gustado todo el congreso, la participación de los abogados, de la agencia tributaria, de las APIs y damos por concluido el evento. Muchísimas gracias.